Muy bien, seguimos en Fórum 2027 y ya pasamos a la segunda entrevista de esta jornada. Saludamos al diputado nacional Diego Mestre, quien está del otro lado. ¿Cómo le va, Diego, Andrés y Santiago de aquí en Carlos Paz? ¿Qué tal, Andrés, Santiago? Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos. Bueno, Diego, la consulta primera es saber cuál va a ser el destino de los fondos que se generen a partir de este aumento del 40% que impactaría en la dieta de los legisladores, tanto senadores como diputados nacionales, en función del aumento que percibirán los empleados del Congreso Nacional. No alcancé a entenderte, Andrés, la pregunta. Digo, ¿cuál va a ser el destino que usted le va a dar, teniendo en cuenta que ya anunció mediante su red social que lo va a donar? Digo, calculo que esa era la pregunta. Sí. Claro, sí, perfecto. Así es, he anunciado en el día de la fecha que voy a donar ese aumento. Ese aumento se termina de cobrar en noviembre. Bien. Son 4 cuotas de 10%. A mí me pareció, y esto lo hemos conversado inclusive en el bloque, a mí me parece que ha sido absolutamente inoportuna esta decisión tanto de Cristina Fernández de Kirchner como Sergio Massa, que son las autoridades, los presidentes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que junto con el gremio decidieron inconsultamente este aumento del 40%, que por otro lado, a mí en lo personal me parece un poco excesivo, inoportuno por la situación que está viviendo la Argentina en relación a la pandemia, en relación a cómo está creciendo la desocupación, a cómo esto ha pegado lamentablemente también en cómo está creciendo la pobreza. Y me parece que teniendo en cuenta cómo otros gremios, el máximo gremio que había logrado una negociación había estado en el 35%, que para este caso de los trabajadores del Congreso llegue el 40%, a mí me parece excesivo. Por eso es que en esta situación de tanta crisis me parece que hay que ser solidarios, y en este caso tomé esta decisión, y así como el año pasado nosotros también planteamos una rebaja de nuestras dietas. Ustedes recordarán que ahí el presidente de la Nación dijo que él no estaba de acuerdo con esta decisión. Entonces nosotros también el año pasado tomamos la decisión como bloque, algunos diputados, de donar parte del sueldo. En mi caso, el año pasado lo doné al Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que estaba investigando todo lo referido al plasma para los pacientes con COVID. Así que eso fue muy bien recibido por las autoridades del hospital y de la universidad. Y en esta oportunidad, una vez que se cobre este aumento, lo voy a destinar también a una institución de bien público. Estoy convencido que la política también necesita gestos, y estamos atravesando un momento muy delicado los argentinos. El 40% desde el aspecto nominal significa que la inflación será como mínimo esta, ¿verdad? Digo, en función de lo que había señalado... No, es mucho más. La inflación va a ser mucho más. Por eso digo, pero el presupuesto de la Nación había estipulado poco menos del 40%, pero con un acuerdo paritario de estas características, evidentemente la inflación será mucho más que esto. No tengo dudas, Andrés, no tengo dudas. Nosotros votamos en contra de ese presupuesto, claro está. Era un presupuesto que era imposible de creer, un dibujo. Creer que la inflación iba a ser del 29% cuando todos estamos viendo la situación de la República Argentina. De hecho, los últimos, si uno va hacia atrás 12 meses, la inflación ya estaría rondando el 60%. El año pasado casi llega al 50%. A mí me parece que este año también lamentablemente va a andar cercano al 50%. Con lo cual, ese número que el kirchnerismo votó del 29% del presupuesto quedó absolutamente atrás, desdibujado, falaz. Bueno, lamentablemente es la situación que estamos atravesando. Mestre, ahora, como usted decía, inoportuno, fuera de lugar, estos aumentos, digo, ¿no se podría haber discriminado a los empleados que quizás con otro rango, los empleados de planta que han permanecido durante muchos años trabajando, de lo que es los legisladores, los
los senadores, los diputados, que quizá tienen otro tipo de vocación, una carrera política y es diferente la situación? Claramente, claramente que sí, pero en la situación en la que estamos, y ya habiéndose firmado ese acuerdo paritario, a nosotros, a ver, los trabajadores van a cobrar ese 40%, y en nuestro caso ya ha habido una libertad por parte del bloque para poder decidir. Bueno, en mi caso creo que he sido uno de los primeros de mi bloque que ha tomado esta decisión. Bien. Y estoy tranquilo y creo que es lo que realmente hace falta, ser solidario en el momento donde hay mucha gente que la está pasando mal. Acá no olvidemos que en los últimos meses se perdieron 2 millones de puestos de trabajo. No olvidemos que la desocupación ya está llegando al 15%. No olvidemos la angustia que está atravesando muchísimas familias por el tema de la falta de vacunas, por el tema de que no puede trabajar, por el tema de que sigue creciendo la presión impositiva. Entonces, yo estoy convencido de que desde la política y los que estamos honrando estos cargos elegidos por el pueblo, tenemos que tener gestos de solidaridad y por eso es que he tomado esta decisión. Claro, eximiéndonos de cualquier culpa, arrogar cualquier culpabilidad a la pandemia, a la política, lo que sea, la realidad es esa, los datos son concretos lo que usted dice y en ese contexto suena desapropiado esto. Y le quería hacer otra consulta que ya no tiene que ver con esto, maestre, pero el martes se dieron explicaciones por parte de los laboratorios con respecto a cómo habían sido las negociaciones con el gobierno argentino para la compra de vacunas. Lo explicó Richmond, lo explicó Pfizer, el gerente de Pfizer en Argentina también. ¿Cómo calzaron estas explicaciones? ¿Qué alcance tuvieron a las requisitorias que ustedes tenían? Bueno, en primer lugar, me parece que ha sido muy buena la decisión de convocar a las empresas a que nos brinden explicaciones, a que el proceso sea transparente, a que todo el pueblo argentino sepa qué es lo que pasó, porque al día de hoy ningún representante del gobierno, ningún funcionario del gobierno, empezando por el presidente, la vicepresidenta, el jefe de gabinete, la ministra de Salud, nadie había podido explicar qué había pasado con Pfizer, por qué solamente la Argentina y Venezuela eran los únicos y son los únicos países latinoamericanos que no tienen la vacuna de Pfizer. Bueno, eso se despejó de alguna manera con esta convocatoria que se hizo desde el Congreso de la Nación, más concretamente la Cámara de Diputados. Creo que ha sido muy buena la actitud por parte de estas dos empresas de aceptar esta invitación, de poner la cara y explicar. Otras empresas en esta primera oportunidad no quisieron participar, pero se las va a convocar para otra reunión, para la semana que viene no, sino para la otra. Y lo que quedó claro después de la declaración de Nicolás Baquer, el representante de Pfizer, es que el día 11 de julio del año pasado se firmó un precontrato de confidencialidad entre el gobierno argentino y Pfizer, que obviamente estaban avanzando en la vacuna, que supuestamente la Argentina también había aceptado que más de 5.000 personas se ofrezcan, digamos, para poder avanzar en cómo era la vacuna, porque en ese momento no tenía todavía la fase 2 y la fase 3, pero sí se habían avanzado en las conversaciones, según lo que dijo Baquer, que entre diciembre y entre marzo de este año, lo que decía ese precontrato es que se iba a entregar 8 millones de vacunas. Con lo cual, la conclusión que nosotros sacamos es que hubo 4 millones de argentinos que se perdieron las 2 dosis de Pfizer y esto ha provocado que lamentablemente hoy tengamos 80.000 muertos, se podrían haber evitado muertos y evidentemente que hay una responsabilidad muy grande del gobierno nacional en este sentido. Bien, desde el punto de vista local, maestre, la pandemia en Córdoba se está abordando ¿de qué forma? Mala. Las pruebas están a la vista, Andrés. La salud está absolutamente colapsada. Vimos el otro día, nos tuvimos que enterar por medios nacionales de una cordobesa
de 32 años en Río Cuarto que le mandaba audios a su madre que no la estaban atendiendo como correspondía. Y yo estuve hace 2 semanas en un programa de televisión compartiendo con una persona que es representante de UTS, del gremio de los trabajadores de salud, enfermera ella, que me decía que no había camas, no hay camas. Entonces la salud está colapsada. Es mentira que la provincia se preparó, por lo menos no se preparó como se tendría que haber preparado, y como si esto fuera poco, las últimas medidas tomadas hacen de que haya un grave problema en la economía, un grave problema con el trabajo, un grave problema con los niños que no pueden ir al colegio y por supuesto con la salud absolutamente colapsada. Eso habla a las claras de que no han manejado bien la pandemia. No al nivel del gobierno nacional, eso está más que claro, pero también está más que claro que lamentablemente, y esto es muy triste, la salud provincial está colapsada. Mestre, se lo pregunto a usted porque, bueno, por su función legislativa tiene que viajar a Buenos Aires y también por su vida en Córdoba, digamos, puede observar las diferencias. Y recién comentaba Andy fuera del aire que había hablado con un colega que también por su función periodística realiza las 2 actividades y que era notorio como cuando en Buenos Aires hubo restricciones, las restricciones se hacían cumplir y acá en Córdoba parece que las restricciones son testimoniales. O sea, el gobierno anuncia una cosa y en la calle lo que se ve es otra. La policía deja pasar a la gente, los negocios se abren, algunos cuando quieren, como quieren. Digamos, está pasando algo que nos va a llevar a que, si las restricciones no se hacen cumplir, va a ser eterno esto, digo, ¿no? Sí, sí. Es una realidad, yo también lo veo esto, lo observo, es una realidad, pero me parece que habla también a las claras, insisto con esto, en lo mal que se ha manejado este tema. Yo sé y uno conoce de la gravedad, que es una pandemia mundial, pero lamentablemente hay otros países que lo han manejado mucho mejor. Acá tenemos la salud colapsada, la mayor cantidad de contagios por millón de habitantes. Ahora estamos testeando un poco más, pero durante el año pasado no se testeó como correspondía. Eso me parece que está claro que tendríamos hoy otro resultado. Y por otro lado, las medidas de restricción han llegado tarde y por supuesto que no se cumplen porque hay una devaluación de la palabra y de la autoridad. Con lo cual el panorama es bastante complejo. Respecto a esto último, Mestre, sospecho que para todo el arco político, sea del oficialismo o la oposición, va a ser difícil remontar con el tiempo, sea a corto plazo o mediano plazo, porque, digamos, los ciudadanos le han perdido absoluta credibilidad a los políticos luego de esta circunstancia tan coyuntural como es la pandemia, ¿no? Sí, comparto, pero creo que también no hay que generalizar, porque a los que estamos cumpliendo este rol de opositores, nosotros no hemos tenido responsabilidad en las decisiones que ha tomado el gobierno. Me parece, yo entiendo que muchas veces la gente pueda meter todo a una misma bolsa, pero creo que hay que hacer el esfuerzo para poder separar la paja del trigo. Y a quienes han tomado decisiones que han causado mucho perjuicio, decisiones que han afectado derechos, decisiones que incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido que echar luz sobre cómo se han afectado derechos constitucionales, son para los que están gobernando, los poderes ejecutivos. Distinto es de aquellos que estamos cumpliendo una función legislativa y donde estamos haciendo un esfuerzo importante para venir acá a Buenos Aires a cumplir con nuestra función y por supuesto no solamente controlando los actos de gobierno, denunciando en los casos que haya que hacerlo, pero fundamentalmente intentando trabajar sobre la agenda de la gente. La agenda de la gente hoy pasa por temas de salud, pasa por temas de la pandemia y pasa por temas de la economía, porque eso es lo que la gente hoy está preocupada. Y lamentablemente el gobierno pareciera que tiene otra agenda que está disociada de la realidad. Bien. Mestre, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto verlos, escucharlos y saludo a toda la audiencia. Un saludo grande. Gracias. Bien.
Ahí estaba el diputado Mestre. Bien, bueno, con las críticas lógicas y correspondientes a todas estas cosas que tanto de la provincia como de la nación se han manejado de mala manera o con situaciones cuanto menos vidriosas durante todo este año. Bien. Pausa. Pausa. Y nos vamos a meter en el ámbito local, Andy, Sí, con realidades que tienen que ver con la pandemia, en este caso con la campaña de vacunación que a través de la municipalidad lleva a cabo la provincia, ¿no? Dale, pausa.